octubre de 1942. Base Aérea 105, Charleston, Inglaterra. Dentro de una tienda quirúrgica improvisada, el aire olía a metal y a desinfectante. Sobre una camilla, un joven navegante yacía inconsciente mientras el cirujano militar Malcolm Cummings Grow intentaba extraer los fragmentos de metralla alojados en su pecho, aquellos pequeños pedazos de acero desprendidos de la explosión de un proyectil antiaéreo alemán habían atravesado su chaqueta de cuero como si fuera papel. Grow, con el ceño fruncido, observaba la herida mientras sus manos se movían con precisión casi automática. Sabía lo que vería antes incluso de abrir el cuerpo: la trayectoria de baja velocidad, los bordes irregulares, los fragmentos deformados. No eran balas, sino pedazos de metal que habían perdido la mayor parte de su energía antes de alcanzar el avión. Pero aún así, eran mortales. A través del sonido de los instrumentos y los gemidos, se escuchaban los motores de un nuevo bombardero regresando de una misión sobre el continente. Las sirenas de las ambulancias resonaban en la distancia. Grow respiró hondo. Era la misma historia, una y otra vez. Los hombres regresaban con heridas terribles y muchos no sobrevivían. En las últimas semanas, el cirujano había notado un patrón inquietante. Casi 7 de cada 10 de los heridos que llegaban a su hospital sufrían el mismo tipo de daño: fragmentos que se incrustaban en el torso o en el abdomen. Eran proyectiles que no venían de los cazas enemigos, sino de la propia metralla de los cañones antiaéreos alemanes, los temidos Flak. El joven navegante que estaba en su mesa aquella mañana sobreviviría. Otros no correrían la misma suerte. Y mientras Grow se quitaba los guantes manchados de sangre, tomó una decisión silenciosa pero trascendental. Esas heridas podían prevenirse. La tecnología para hacerlo ya existía. Solo había que aplicarla de forma distinta. La historia había comenzado meses antes, el 17 de agosto de 1942, cuando el 97 Grupo de Bombarderos estadounidense realizó su primera misión de bombardeo diurno sobre la Europa ocupada. 18-17 Flying Fortress cruzaron el Canal de la Mancha para atacar los patios ferroviarios de Rouen, en Francia. Aquel día todo salió bien, los 18 regresaron, pero aquella ilusión duró poco. A medida que el 8º Ejército Aéreo avanzaba hacia el corazón de Alemania, los aviones se enfrentaban a una muralla de fuego. Los proyectiles de 88 milímetros estallaban en el cielo, lanzando cientos de fragmentos de acero que atravesaban fuselajes, vidrios y cuerpos. Las estadísticas comenzaron a hablar por sí solas. Los cazas enemigos eran peligrosos, pero el Flak era letal. En octubre de ese mismo año, los médicos militares realizaron un estudio exhaustivo de las bajas entre los tripulantes de bombarderos. Los resultados fueron devastadores. Aproximadamente el 70% de las heridas provenían de fragmentos de baja velocidad, no de balas. Y lo peor, 3 de cada 4 muertes se debían a heridas en el torso. Grow, que había pasado años estudiando balística médica, comprendió inmediatamente la implicación de aquellos datos. Si la mayoría de las heridas eran provocadas por fragmentos ya debilitados, no hacía falta un blindaje pesado para detenerlos. Bastaría con una capa delgada de acero resistente. Lo único que se necesitaba era que alguien se atreviera a diseñarla. El problema era que el ejército estadounidense no tenía ningún programa de armaduras personales. La idea se había abandonado después de la Primera Guerra Mundial, cuando los chalecos de acero resultaron demasiado pesados para los soldados de infantería. Pero los bombarderos eran distintos. Sus tripulantes no necesitaban correr ni arrastrarse, estaban sentados la mayor parte del tiempo, rodeados de metal y maquinaria. Si alguien podía cargar con unos kilos extra de protección, eran ellos. Grow escribió una propuesta formal a las autoridades del 8º Ejército Aéreo. En ella explicaba los resultados médicos y añadía bocetos de un chaleco con placas de acero superpuestas cosidas dentro de una prenda flexible. La idea se inspiraba en la armadura medieval conocida como brigantina, usada por los soldados europeos siglos atrás, pequeñas placas de metal colocadas dentro de una chaqueta de cuero o tela gruesa que ofrecían protección sin sacrificar movilidad. El documento fue recibido con una mezcla de interés y escepticismo. Los oficiales no veían cómo un chaleco así podía funcionar en pleno siglo XX. El peso era la principal objeción. Los tripulantes ya cargaban con el paracaídas, los tanques de oxígeno, los trajes calefactados y el equipo de emergencia.
Añadir más carga parecía un suicidio. Otros cuestionaban el costo y la producción. ¿Quién fabricaría miles de chalecos en plena guerra? ¿Y si los soldados simplemente se negaban a usarlos? Algunos altos mandos insistían en que la prioridad debía ser mejorar los cazas escolta, no el equipo de protección. Pero Grow no se rindió. Propuso un experimento simple: fabricar un pequeño lote de chalecos, entregarlos a unas cuantas tripulaciones y comparar las bajas con las de quienes volaban sin protección. Si los resultados eran buenos, los números hablarían por sí solos. Finalmente, la propuesta fue aprobada, con una condición: el desarrollo debía hacerse fuera de los canales militares tradicionales. El ejército no tenía fábricas ni materiales disponibles para ese tipo de proyecto, así que Grow tendría que buscar ayuda civil. Fue entonces cuando decidió acudir a los británicos. El Reino Unido había experimentado antes con armaduras para sus bombarderos, pero las había descartado. Los aviones Lancaster eran tan estrechos que los chalecos resultaban incómodos e inútiles. Sin embargo, los B-17 estadounidenses tenían más espacio en sus compartimientos, lo que hacía viable la idea. Los británicos pusieron a Grow en contacto con una empresa con un nombre inconfundible: Wilkinson Sword Company. Aquella firma, fundada en 1772, era famosa por fabricar espadas, bayonetas y cuchillas de afeitar, pero también tenía una larga historia en metalurgia y armaduras. Durante la Primera Guerra Mundial habían producido placas protectoras para oficiales, y aunque el peso había sido un problema entonces, conservaban la experiencia necesaria para trabajar con acero templado. Grow viajó a sus talleres con sus bocetos y un maletín lleno de informes médicos. No sabía si lo tomarían en serio, pero estaba decidido. En las semanas siguientes comenzó una de las colaboraciones más insólitas de la Segunda Guerra Mundial. Un cirujano militar estadounidense, trabajando con un fabricante británico de espadas para diseñar un chaleco antibalas para aviadores. Grow aportó su conocimiento médico, Wilkinson su maestría en metal. Entre ambos empezaron a dar forma a un proyecto que, aunque no autorizado, estaba destinado a cambiar el curso de la guerra aérea. En los planos iniciales, el chaleco se dividía en tres partes: una pieza frontal y otra trasera para cubrir el torso, y un delantal adicional que protegía la parte baja del abdomen. Cada una llevaba placas cuadradas de acero de manganeso de unos 5 centímetros por lado y apenas 1 milímetro de grosor, cosidas dentro de una funda de lona reforzada. Las placas se superponían levemente, ofreciendo flexibilidad y protección a la vez. El resultado era sorprendentemente ligero, apenas 10 kilos en total. No era cómodo, pero tampoco imposible de llevar. Además, Grow introdujo un sistema de liberación rápida mediante una cuerda de color rojo. Bastaba con tirar de ella para desprender todo el chaleco en segundos, en caso de emergencia o si el avión debía ser evacuado. En noviembre de 1942, Wilkinson fabricó los primeros prototipos. Los soldados los apodaron chalecos de acero de cirujano. Nadie sabía si funcionarían, pero cuando los primeros tripulantes los usaron en vuelo, el cambio se notó enseguida. Al poco tiempo, los médicos comenzaron a recibir heridos con los chalecos dañados. Las placas estaban abolladas, con fragmentos de metralla incrustados, pero la piel debajo seguía intacta. Por primera vez, el acero no servía para atacar, sino para proteger. Cuando los primeros chalecos de acero británicos llegaron a las bases aéreas de Inglaterra, nadie sabía muy bien qué pensar de ellos. Algunos pilotos se rieron al ver aquellas prendas rígidas y pesadas, asegurando que volarían peor con tanto hierro encima. Otros, especialmente los que habían visto morir a sus compañeros por metralla, los aceptaron sin dudar. Pronto los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Los hospitales de campaña empezaron a recibir aviadores con chalecos llenos de abolladuras, marcas de impacto y fragmentos incrustados en el acero. Los médicos retiraban los trozos con pinzas, observando con asombro cómo las placas habían detenido los proyectiles antes de atravesar la carne. Era la primera evidencia real de que el diseño de Grow funcionaba. En una carta dirigida al cuartel general del 8º Ejército Aéreo, un médico escribió: «He visto a hombres que estarían muertos sin esa armadura». La metralla quedó incrustada en las placas, no penetró. Este invento salva vidas. Para un ejército acostumbrado a pensar que la mejor defensa era el ataque, aquella idea resultaba casi herética. Pero los números no mienten.
Las estadísticas médicas mostraban una reducción notable en las heridas torácicas y abdominales entre los tripulantes que usaban el nuevo chaleco. La diferencia era tan grande que incluso los escépticos empezaron a prestar atención. El problema era otro: la producción. La fábrica de Wilkinson Sword, comprometida con la fabricación de armas, no tenía capacidad para abastecer a toda la Fuerza Aérea estadounidense. Podían producir, con suerte, un centenar de chalecos al mes, pero el 8º Ejército Aéreo necesitaba miles. Fue entonces cuando Grow decidió llevar la idea a casa. En el verano de 1943, viajó a Estados Unidos para convencer al Departamento de Guerra de iniciar la producción masiva del chaleco, y aunque al principio lo consideraron un proyecto secundario, la evidencia médica lo respaldaba con fuerza. El ejército aprobó el contrato, pero el modo en que se fabricaría sería tan inusual como el invento mismo. La producción no recaería en una empresa militar, sino en una institución inesperada, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El museo tenía un taller dedicado a restaurar armaduras medievales y trajes de batalla históricos. Allí trabajaban los mejores artesanos del país en metalurgia y ensamblaje de placas. Cuando Grow les mostró su diseño, lo reconocieron enseguida. Era casi idéntico a las brigantinas del siglo XV. Aquello era, en esencia, el regreso de la armadura. Bajo la dirección de Stephen Granksey, curador del Departamento de Armas y Armaduras del museo, comenzaron a estudiar las antiguas técnicas de los herreros europeos. Examinaron armaduras de combate, corazas ligeras, incluso trajes acolchados del Renacimiento. Cada detalle servía de inspiración para mejorar el diseño. De esa colaboración nació la versión estadounidense del chaleco, bautizada oficialmente como Monoflyers Vest. Utilizaba los mismos principios que el modelo británico, pero con materiales más ligeros. El exterior se fabricó con una nueva fibra llamada nylon, más resistente al agua y al desgaste que la lona usada por Wilkinson. El interior conservaba un acolchado de algodón para absorber impactos y ofrecer comodidad. El peso total se redujo a unos 7,5 kilos, lo que hacía el chaleco mucho más práctico para misiones largas. Se fabricaron distintas variantes adaptadas a cada puesto dentro del avión. El M2, para pilotos y copilotos con asientos blindados. El MEN-3, diseñado para los artilleros de torreta que requerían mayor protección frontal, y el M4, pensado para los artilleros laterales que trabajaban de pie, expuestos a los laterales del fuselaje. Incluso se diseñaron piezas adicionales, como protectores de ingle o faldas desmontables, para cubrir zonas vulnerables sin añadir demasiado peso. Era una modularidad adelantada a su tiempo. En octubre de 1943, el chaleco Muno fue adoptado oficialmente como equipo estándar para todas las tripulaciones de bombarderos del 8º Ejército Aéreo. La orden fue clara: cada miembro de vuelo debía portar su chaleco en combate. Y aunque al principio algunos se quejaban del calor o de la rigidez, las quejas se desvanecieron con rapidez. En cuestión de semanas, las bases aéreas se llenaron de historias. Un trozo de acero me golpeó en el pecho. Pensé que estaba muerto, pero el chaleco lo detuvo. Vi la metralla saltar como si chocara contra una pared. Me salvó la vida, lo juro. Los mecánicos comenzaron a colgar los chalecos dañados en las paredes de los hangares como trofeos. Cada abolladura era una prueba de supervivencia. Los médicos, por su parte, documentaban los casos con precisión. Y los resultados fueron extraordinarios. Las muertes por heridas en el pecho se redujeron en un 77%, y las de abdomen en más del 80%. Por primera vez, los números daban esperanza. Lo que había empezado como un experimento personal en una tienda de campaña se había convertido en una revolución médica y militar. Sin embargo, el cielo europeo seguía siendo un infierno. El 14 de octubre de 1943 tuvo lugar una de las misiones más sangrientas de toda la guerra. La segunda incursión sobre Schweinfurt, conocida después como el Jueves Negro. 291 bombarderos B-17 fueron enviados a destruir las fábricas de rodamientos de bolas que alimentaban la maquinaria bélica alemana. 60 aviones no regresaron, 17 más quedaron destruidos al aterrizar, 121 regresaron llenos de agujeros, humo y sangre. Aquel día, los cirujanos de las bases aéreas trabajaron sin descanso. Pero entre los sobrevivientes había un patrón evidente. Los que llevaban el chaleco de acero, aunque heridos, seguían vivos.
Muchos mostraban sus chalecos destrozados, con trozos de metralla incrustados. Algunos decían que habían sentido el impacto como un golpe de martillo en el pecho. Los oficiales médicos presentaron un informe inmediato. Si no hubiera sido por la nueva armadura, las bajas habrían sido aún peores. Aquel dato selló el destino del invento. El chaleco ya no era un experimento. Era una necesidad vital. A partir de ese momento, el ejército aceleró la producción. Se crearon talleres en distintas ciudades de Estados Unidos, se entrenó a nuevos operarios y se enviaron cargamentos completos por barco a Inglaterra. Cada bombardero que llegaba recibía su lote de chalecos antes de despegar. Y aunque el acero no podía detener todo una bala directa o un fragmento a quemarropa, aún podía atravesarlo, la diferencia era abismal. La mayoría de las heridas provenían de fragmentos que ya habían perdido velocidad y para ellos las placas de manganeso eran casi impenetrables. Mientras tanto, Grow observaba los informes con una mezcla de orgullo y alivio. En un año, su idea había pasado de ser un proyecto no autorizado a una pieza estándar del equipo aéreo más importante de la guerra. Y con cada vuelo que regresaba, con cada tripulación que volvía completa, sabía que su trabajo estaba cambiando las matemáticas de la supervivencia. Lo que comenzó como una pregunta en medio del caos, ¿por qué tantos mueren por el mismo tipo de herida?, se había convertido en una respuesta que salvaba vidas todos los días. Para comienzos de 1944, el chaleco Muno se había convertido en un símbolo silencioso dentro de los bombarderos aliados. Los tripulantes lo llamaban el chaleco del Dr. Grow. Algunos lo consideraban una superstición, otros una segunda piel. Lo cierto era que, gracias a aquel invento, las probabilidades de regresar con vida de una misión habían mejorado de forma drástica. El impacto del chaleco era visible en las cifras. Los estudios realizados por los médicos de campo del 8º Ejército Aéreo demostraban reducciones en las heridas fatales nunca antes vistas. Las muertes por impacto en el pecho habían bajado de un 36% a apenas un 8%. Las del abdomen de un 39% a un 7%. En conjunto, las bajas se redujeron en más de un 60%. Era una transformación total de la realidad del combate aéreo. Pero aquellos porcentajes eran más que estadísticas. Eran rostros, nombres y vidas. En cada base aérea había decenas de historias que confirmaban lo que los informes oficiales decían con frialdad matemática. En una misión sobre Bremen, un artillero de torreta recibió el impacto directo de una ráfaga de metralla. Sus compañeros pensaron que estaba muerto. Cuando aterrizaron, lo encontraron aturdido pero consciente, con una enorme abolladura en el pecho del chaleco. El fragmento había quedado incrustado en la placa de acero sin atravesarla. «Sentí que me daba una patada un caballo», dijo después. «Pero sigo aquí». En otra base, un navegante regresó con un agujero del tamaño de una moneda en el chaleco, justo a la altura del corazón. Dentro, el proyectil se había detenido a escasos milímetros de su piel. Los médicos lo conservaron como muestra. «Este pedazo de metal es la diferencia entre la vida y la muerte», escribió el doctor en el informe. A medida que se difundían esas historias, la actitud hacia el chaleco cambió. Lo que antes parecía una carga incómoda se transformó en una garantía de supervivencia. Los tripulantes comenzaron a personalizarlos, a escribir sus nombres en las telas o a pintarlos con dibujos y frases. Para muchos, era más que una pieza de equipo, era un amuleto. El efecto psicológico fue enorme. Los pilotos y artilleros sabían que, aunque el cielo sobre Alemania seguía siendo un infierno de explosiones, ahora tenían una segunda oportunidad. Esa confianza redujo el pánico, mejoró la concentración y, en consecuencia, la eficacia de las misiones. Los altos mandos, que en un principio habían visto el proyecto de Grow con escepticismo, empezaron a reconocer su importancia estratégica. Los estudios médicos demostraban algo que pocos querían admitir. La moral de los bombarderos estaba directamente ligada a la posibilidad de sobrevivir. Un ejército que creía que podía regresar con vida peleaba mejor. Con el éxito del chaleco Muno, el programa de protección personal se expandió. Grow impulsó el desarrollo de cascos específicos para aviadores, conocidos como casco Grow, diseñados con tiras de acero superpuestas sobre un armazón de cuero. Eran más livianos que los cascos de infantería, pero suficientes para detener fragmentos pequeños. También se diseñaron protecciones para el cuello, guantes reforzados y trajes calefactados a prueba de viento.
Era la visión completa de un médico que entendía la guerra no solo como destrucción, sino como resistencia humana organizada. Grow no quería héroes que murieran, quería hombres que regresaran. Sin embargo, la guerra seguía cobrando un precio altísimo. Los ataques sobre Alemania eran cada vez más profundos y los bombarderos, aunque mejor protegidos, seguían cayendo por decenas. El fuego antiaéreo no se detenía. Las misiones a Berlín, Leipzig o Kassel eran viajes al límite. En medio de ese caos, cada innovación contaba. La introducción del chaleco coincidió con otra mejora crucial: la llegada de los cazas P-51 Mustang, capaces de escoltar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania y regresar. Con escolta aérea y armadura corporal, la ecuación comenzó a cambiar definitivamente a favor de los aliados. En los primeros meses de 1944, las estadísticas de supervivencia se duplicaron. Por primera vez, las tripulaciones tenían más probabilidades de completar una gira de combate que de morir en el intento. Aquello no era un milagro, era ciencia aplicada con determinación. Los informes de la época lo describen con precisión. Las bajas han descendido en proporción directa al uso de protección personal. La confianza en la nueva equipación es absoluta. Las tripulaciones la consideran indispensable. Mientras tanto, en Estados Unidos, la producción seguía creciendo. Cientos de talleres y fábricas se adaptaron para fabricar los chalecos. Algunos incluso recibieron apoyo técnico del propio Museo Metropolitano, cuyos especialistas asesoraban sobre la disposición de las placas, los materiales y la ergonomía. Para finales de 1944, se habían fabricado más de 300.000 chalecos Muno, además de decenas de miles de versiones modificadas. Era un logro industrial colosal, y más aún considerando que todo había comenzado con un solo médico en una tienda de campaña improvisada 2 años antes. Los británicos también adoptaron el diseño, produciendo más de 9.000 chalecos bajo el sistema de préstamo inverso a Estados Unidos. La cooperación entre ambos países fue un ejemplo perfecto de cómo la guerra obligaba a borrar fronteras y unir conocimientos. El cambio no solo se medía en números, sino también en espíritu. Los nuevos tripulantes que llegaban a Inglaterra eran instruidos de inmediato en el uso del chaleco y el casco. Algunos veteranos contaban sus propias historias para convencerlos. «Yo me negaba a usarlo», decía un piloto en un manual de entrenamiento filmado, «hasta que la metralla atravesó mi asiento y rebotó en el chaleco. Desde ese día no despego sin él». El propio Grow fue reconocido oficialmente en julio de 1943 con la Legión al Mérito por desarrollar el sistema de armadura para aviadores. En la cita se destacaba que su invento había salvado incontables vidas y elevado la moral de combate de manera significativa. Más tarde, recibiría la medalla por servicio distinguido, no solo por el chaleco, sino por una serie de innovaciones médicas que mejorarían la vida de los aviadores. Porque su aporte no se detuvo en el acero. Grow comprendió que los peligros no terminaban con los fragmentos de metralla. La exposición prolongada al frío, la falta de oxígeno y el estrés psicológico eran enemigos igual de letales. Por eso impulsó mejoras en los sistemas de oxígeno a gran altitud, en la ropa térmica eléctrica y en la atención médica posterior a las misiones. Incluso implementó casas de descanso para tripulaciones traumatizadas, pioneras en lo que hoy se conoce como tratamiento del estrés postraumático. Su visión era clara. Un ejército más fuerte no se medía solo por la cantidad de aviones, sino por la salud y el bienestar de los hombres que los piloteaban. Para entonces, su nombre ya era conocido entre las tripulaciones, pero Grow nunca buscó fama. En sus informes apenas firmaba como M.C. Grow, cirujano aéreo. Lo que le interesaba no era el reconocimiento, sino los resultados. Y los resultados eran abrumadores: miles de vidas salvadas, misiones completadas, familias enteras que recibirían a sus hijos de vuelta. A mediados de 1944, mientras los bombarderos aliados castigaban los puentes y defensas alemanas antes del desembarco de Normandía, cada tripulación que cruzaba el canal lo hacía llevando sobre el pecho el invento de aquel médico obstinado. Era el escudo silencioso de una generación. El verano de 1944 trajo consigo un nuevo tipo de cielo. Ya no era el infierno absoluto que había sido en los primeros años de la guerra. Ahora, las formaciones de bombarderos aliados cruzaban el Canal de la Mancha escoltadas por cazas de largo alcance, armadas con mejores defensas y, por primera vez, protegidas por una capa de acero invisible que salvaba vidas cada día.
En cada base, los chalecos colgaban en filas, listos junto a los paracaídas. Era parte del ritual antes del vuelo. Ponerse el traje térmico, conectar la manguera de oxígeno y, por último, ajustarse el chaleco de acero. Nadie despegaba sin él. Lo que comenzó como una curiosidad experimental se había convertido en una tradición sagrada. Los informes de la época lo confirman. El 95% de las tripulaciones del 8º Ejército Aéreo usaban su chaleco en combate. Los médicos militares notaron un fenómeno interesante. La simple presencia del chaleco reducía el pánico en cabina. Saber que el torso, la zona más vulnerable, estaba protegido, daba una sensación de seguridad que se traducía en sangre fría bajo fuego enemigo. Pero más allá de la psicología estaban los resultados. En una misión sobre Berlín, una ráfaga de metralla golpeó el compartimento delantero de un bombardero. El copiloto recibió 5 impactos en el pecho y aún así logró aterrizar. Cuando lo examinaron, las placas del chaleco estaban hundidas, deformadas, pero intactas. Ningún fragmento lo había atravesado. El hombre salió caminando por su propio pie. Casos así se repetían una y otra vez. Los cirujanos, que antes veían llegar cuerpos destrozados, ahora atendían heridas superficiales. Las estadísticas ya no reflejan tragedias inevitables, escribió un oficial médico en un informe. Reflejan una victoria silenciosa, ganada con acero, diseño y terquedad. A finales de 1944, los talleres estadounidenses habían producido más de 400.000 unidades del chaleco Muno y sus variantes. Los británicos también lo adoptaron, fabricando miles de copias en sus propios talleres con materiales nacionales. Incluso la Real Fuerza Aérea Canadiense y la australiana lo incorporaron en sus bombarderos. La cooperación había traspasado océanos. El éxito del programa fue tan rotundo que el ejército decidió extender la investigación a nuevas ramas. Se comenzaron a desarrollar versiones para tripulaciones de tanques y para soldados de tierra. Aquello dio origen a un linaje de armaduras personales que décadas después evolucionarían en los chalecos de Kevlar usados en Corea, Vietnam y los conflictos modernos. Sin embargo, detrás de las estadísticas y los triunfos industriales había algo más profundo. La historia del chaleco de Grow era, en el fondo, la historia de cómo un hombre se negó a aceptar la fatalidad. Cuando la mayoría consideraba las muertes por metralla como un precio inevitable de la guerra, él las vio como un problema que podía resolverse, y lo resolvió. En ese sentido, su invento no solo salvó cuerpos, sino que cambió mentalidades. Enseñó a la maquinaria militar que proteger al soldado era tan importante como armarlo, que la innovación no siempre venía de los altos mandos, sino de quienes observaban de cerca el sufrimiento humano. Después de la guerra, el programa de los chalecos se estudió en universidades y academias militares de todo el mundo. La conclusión era clara. La verdadera revolución no fue tecnológica, sino conceptual. Grow había aplicado el pensamiento científico al campo de batalla, observó un patrón de heridas, dedujo su causa y diseñó una solución basada en datos, no en suposiciones. Era la medicina convertida en ingeniería de supervivencia. El propio Grow continuó su carrera, pero no como un héroe público. Ascendió a general médico del Ejército del Aire y, más tarde, se convirtió en el primer cirujano general de la recién creada Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En esa posición, impulsó programas de salud preventiva, atención psicológica para veteranos y nuevas líneas de investigación sobre seguridad en vuelo. Su objetivo siempre fue el mismo: salvar vidas antes de que fuera demasiado tarde. En una entrevista posterior a la guerra, cuando le preguntaron cómo había logrado convencer a un ejército entero de usar chalecos de acero, respondió con serenidad: «Solo mostré las matemáticas. No se trataba de valentía o heroísmo, sino de números. Si puedes reducir muertes en un 70% con 20 libras de acero, ¿cómo no hacerlo?». Hoy, cada policía, soldado o piloto que se viste con una armadura corporal lleva consigo una herencia directa de aquel invento nacido entre bisturís y metralla. Los materiales han cambiado acero por cerámica, algodón por Kevlar, pero la esencia es la misma. El concepto de una protección flexible, modular y accesible proviene de las brigantinas medievales, perfeccionadas por el cirujano que se atrevió a desafiar la lógica de la guerra moderna. A pesar de su impacto, Grow rara vez hablaba de sí mismo. Decía que los verdaderos héroes eran los hombres que usaban los chalecos en vuelo, no quien los diseñó. Pero la magnitud de su legado es innegable.
Se calcula que más de 10.000 aviadores estadounidenses sobrevivieron gracias al chaleco en la Segunda Guerra Mundial. 10.000 vidas que regresaron a casa, que formaron familias, que contaron sus historias. Cuando murió en 1960, a los 72 años, fue enterrado con honores militares. En su funeral, un extripulante de bombardero dejó un chaleco Muno sobre su tumba. La placa frontal, aún marcada por el impacto de la metralla, llevaba grabadas 4 palabras sencillas. Gracias, Dr. Grow. El viento que soplaba ese día era el mismo que había azotado los cielos de Europa en 1943. Y aunque los motores ya no rugían, el eco de aquel acero seguía vivo, recordando que a veces la diferencia entre morir y vivir puede nacer de una idea, de un bisturí o del corazón de un cirujano que se negó a aceptar lo inevitable. Al finalizar la guerra, el nombre del Dr. Malcolm Cummings Grow ya se mencionaba en los informes militares junto al de los grandes innovadores del esfuerzo bélico. Pero curiosamente, fuera del ámbito médico casi nadie sabía quién era. Mientras los generales recibían medallas por victorias visibles, su triunfo había sido silencioso, hecho de acero, ciencia y compasión. Los historiadores militares coinciden en que su invento cambió el curso del combate aéreo tanto como el radar o los cazas de escolta. En los primeros años de la guerra, la esperanza de vida promedio de una tripulación de bombardero era de apenas 15 misiones. Con la llegada del chaleco de acero y la cobertura de los P-51 Mustang, esa cifra se duplicó y luego se triplicó. Miles de hombres regresaron a casa porque un médico se negó a aceptar que morir era parte del trabajo. Después de la guerra, Grow continuó sirviendo en la Fuerza Aérea, donde aplicó el mismo espíritu innovador a otros campos, promovió la creación de los primeros centros de medicina aérea preventiva, introdujo exámenes psicológicos para pilotos y fundó programas de rehabilitación para veteranos heridos. Su enfoque era revolucionario. No se trataba solo de curar, sino de prevenir. Uno de sus mayores logros fue la creación de lo que más tarde se conocería como el Aerospace Medical Center, una institución que unía médicos, ingenieros y pilotos para estudiar la salud en condiciones extremas. Allí se investigaron desde la fatiga en vuelos largos hasta los efectos de la aceleración y la presión en el cuerpo humano, sentando las bases de la medicina aeroespacial moderna. Su filosofía siempre fue la misma: la ciencia médica debe moverse tan rápido como la tecnología militar. Para él, cada avance técnico debía ir acompañado de una mejora humana, y esa visión, aunque sencilla, transformó la manera en que los ejércitos cuidaban a sus hombres. Mientras tanto, los chalecos Muno no desaparecieron con la paz. Fueron el punto de partida para nuevas generaciones de armaduras personales. En la Guerra de Corea, las tropas estadounidenses llevaron versiones mejoradas llamadas M-12 y T-52, hechas con placas de aluminio y fibras más ligeras. En Vietnam, esas armaduras evolucionaron en los primeros chalecos de nylon balístico, y finalmente, en la década de 1970, en los de Kevlar, el material que hoy protege a millones de soldados y policías. Cada uno de esos avances llevaba en su ADN el legado del Dr. Grow. La idea original, un conjunto de placas flexibles, ligeras y desmontables que cubren las zonas vitales, sigue siendo el principio básico de la protección moderna. Con los años, también cambió la manera de pensar del propio ejército. Antes, los soldados eran considerados piezas reemplazables en la maquinaria de guerra. Después del ejemplo de Grow, se entendió que preservar al combatiente era tan estratégico como ganar una batalla. Esa mentalidad salvó incontables vidas en los conflictos posteriores. Pese a todo, el Dr. Grow nunca se atribuyó el mérito. Cuando fue entrevistado por una revista estadounidense en 1949, dijo con humildad: «Solo observé lo obvio. Las heridas seguían un patrón, y el acero podía detenerlas. Lo difícil no fue diseñar el chaleco, sino convencer a los demás de que valía la pena intentarlo». En el fondo, esa frase resume su historia. Un hombre enfrentando la inercia de un sistema que prefería seguir igual. Su éxito fue una lección eterna para la ciencia y la guerra. El progreso comienza cuando alguien se atreve a preguntar por qué. Hoy, los museos militares de todo el mundo conservan los primeros chalecos Muno, algunos aún con las marcas de metralla que detuvieron en pleno vuelo. Muchos exhiben fotografías de tripulaciones sonrientes, sosteniendo los chalecos abollados como trofeos, y entre esas imágenes siempre hay una constante: gratitud. El acero se oxidó, los bombarderos quedaron en el pasado,
pero las vidas que aquel invento salvó se multiplicaron en hijos, nietos y generaciones que quizá nunca sabrán que existen gracias a un cirujano que un día, entre la sangre y el estruendo, se negó a aceptar la muerte como destino. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mundo volvió lentamente a la calma, pero los ecos del conflicto seguían resonando en la tecnología, la ciencia y la medicina. Entre esas huellas silenciosas se encontraba la obra del Dr. Malcolm Cummings Grow, cuyo chaleco de acero no autorizado había salvado miles de vidas en el aire. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recién creada en 1947, adoptó oficialmente muchas de las innovaciones que Grow había impulsado, desde los sistemas de oxígeno de alta altitud hasta la atención médica psicológica para los aviadores. En ese mismo año, él fue nombrado primer cirujano general de la Fuerza Aérea, un cargo que marcó el reconocimiento definitivo a su visión. Pero Grow no buscó honores. Prefería trabajar en silencio, rodeado de jóvenes médicos y técnicos a los que enseñaba que el verdadero deber de la medicina militar no era atender muertos, sino evitar que existieran. En sus conferencias repetía la misma frase: si salvamos una vida antes de que la herida ocurra, habremos hecho más que con 100 operaciones exitosas. El impacto de su filosofía fue duradero. Durante las décadas siguientes, los ejércitos de todo el mundo comenzaron a invertir en protección personal como nunca antes. Los chalecos se adaptaron para marines, paracaidistas, tanquistas y más adelante para las fuerzas policiales. Lo que había empezado como una idea improvisada en una tienda de campaña se transformó en una industria global dedicada a preservar la vida. En los archivos militares estadounidenses se conserva un informe fechado en 1945, titulado Análisis de supervivencia de tripulaciones de bombarderos con armadura personal. En él se concluye que los chalecos diseñados por Grow redujeron las muertes por metralla en más del 70% y las lesiones incapacitantes en casi un 80%. El documento termina con una frase sencilla pero poderosa: este avance salvó más vidas que cualquier otra medida médica introducida durante la guerra. Aquel reconocimiento, sin embargo, no fue inmediato. Grow tuvo que enfrentar años de burocracia y resistencia institucional. Muchos oficiales veían su trabajo como un experimento costoso, ajeno a las prioridades del combate. Pero él se mantuvo firme, confiando en lo que los datos y su propia experiencia le decían. Cada chaleco que regresaba con abolladuras y fragmentos incrustados era una victoria irrefutable. Y aunque su invento nunca tuvo el glamour de un nuevo avión o un arma revolucionaria, su efecto fue mucho más profundo. El chaleco cambió la relación entre el soldado y la guerra. Ya no era solo una herramienta de destrucción, sino también de protección. Los veteranos de bombarderos, ya ancianos, recordaban con emoción cómo ese pedazo de acero les dio una segunda oportunidad. En entrevistas realizadas décadas después, muchos conservaban sus chalecos o al menos fragmentos de las placas que los habían salvado. Uno de ellos, el artillero James L. Murphy, resumió el sentimiento de miles. Podías escuchar los pedazos de metralla golpear el chaleco como granizo en un tejado. Cada golpe significaba que seguías vivo. Ese ruido era la música de la esperanza. La innovación de Grow trascendió la guerra. Su principio de proteger antes de curar fue adoptado por médicos civiles, ingenieros de seguridad industrial y hasta diseñadores de automóviles. El concepto de estructuras deformables, cinturones de seguridad y materiales de absorción de impacto tiene su raíz en esa misma idea: usar la ciencia para amortiguar la violencia del mundo. En 1952, Grow fue galardonado con la Medalla de Servicio Distinguido por su contribución a la medicina y la ingeniería militar. Pero para entonces ya había dejado claro que los premios no eran su meta. Se retiró de la Fuerza Aérea poco después, dedicando sus últimos años a la docencia y a la investigación médica. Vivió lo suficiente para ver cómo su idea inspiraba nuevas generaciones de científicos y médicos en todo el planeta. Murió el 20 de noviembre de 1960 en Washington, D.C., a los 72 años. Su funeral fue sencillo, como él habría querido. En lugar de flores, algunos veteranos enviaron sus viejos chalecos Muno, ya oxidados y deformados, como tributo. Sobre su ataúd se colocó una pequeña placa con las palabras: «El acero de un cirujano». Hoy, en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea, uno de esos chalecos permanece en exhibición. Tiene un agujero profundo en la placa frontal, justo en el centro. La metralla se detuvo allí
a menos de 1 centímetro de donde habría estado el corazón del aviador. En la etiqueta interior puede leerse, con tinta desvaída: diseño del Dr. M.C. Grow, 1943. Cada visitante que lo observa ve solo una pieza vieja de metal y tela, pero detrás de ella hay miles de nombres, miles de vuelos, miles de vidas. No hay monumento más grande que ese, porque el verdadero legado del Dr. Grow no fue un objeto, sino una idea que se volvió universal, que incluso en medio de la guerra, la ciencia puede ser un acto de amor.